Bueno, y cambiamos de tema en Jugando Pelota Dura. Vamos a hablar ahora sobre un tema sumamente interesante y que llama la atención porque se ha registrado un auge en las actividades náuticas y en la compra de embarcaciones, a tal punto que se han otorgado cerca de 85,000 licencias de navegación en la isla. ¿A qué se debe esto? ¿Eso significa que hay dinero o que no hay dinero y de repente han decidido que lo que poco que tienen lo van a invertir en otros asuntos que no es lo que se hacía antes? Vamos a hablar sobre este tema con el panel que está compuesto por Francisco Papo Rodríguez, economista, presidente y CEO de Birling Capital. Bienvenido. Buenas noches. Wally Castro, quien es propietario de Wally Castro Marine en Fajardo. Buenas noches, sí. Buenas noches. Y Juan Carlos Rivera, que es capitán de Cabrera Marine. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Saludos. Wally, por la experiencia que usted tiene, obviamente, de tantos años establecido en el área de Puerto de Rey, en Fajardo, etcétera, ¿a qué se debe este aumento tan significativo en la cantidad de embarcaciones que se han comprado? De hecho, el que compra una embarcación no tiene dónde llevarla porque las marinas están llenas y hay lista de espera. ¿A qué se debe este cambio? Tienes varios factores. Tienes el factor de mucha gente viniendo. Primero, vivimos en una isla. Estamos rodeados de agua y hay pocas diversiones, que es un punto que tenemos que tener bien claro. Puerto Rico no goza de tanta diversión. Pero el boom fue del 2019-20 hacia acá. Básicamente debe llevar el boom los últimos 8 años, que ha ido mejorando. Esto es una industria que siempre ha estado y mueve mucha empleomanía, pero los botes se han ido mejorando y las ventas, porque en un momento dado, cuando cayeron la economía de las casas, los second homes, pues cayeron más bajo y perdieron más dinero en casas que en botes. Los botes mantuvieron su valor un poquito mejor. Y las reventas de los botes se pudieron vender más fácil porque no es como una casa, es un artículo que lo puedes vender en Puerto Rico, lo puedes llevar para Estados Unidos, para Europa y lo vas a poder vender. O sea, que le da una tranquilidad al consumidor. Eso, pues dicho eso, pues entonces te cae la pandemia. La pandemia ha sido un eje donde empezó a mejorar un poco más porque encerraste a house arrest a la gente y de repente los tienes, donde que en un bote puedes estar en tu núcleo, en tu área, y te sientes bien seguro. O sea que hubo un cambio en la manera en que las personas invierten. Eso es correcto. ¿Estás de acuerdo, Francisco? Paco. Definitivamente es un factor. Antes invertían en las segundas casas y ahora decidieron que pueden invertir en las embarcaciones porque son, hasta ciertos puntos, son hasta móviles. Claro, que lo que dice Wally, todas estas industrias son cíclicas, pero el caso nuestro, siendo una isla, y habiendo pasado lo de la pandemia, ciertamente le da una fortaleza adicional al nivel de ventas, porque es una lección aprendida, ¿verdad? Y lo que dice Wally, creas tu propia burbuja, es tu propio círculo, la puedes mover a donde quieras, pues ciertamente va a provocar muchas más ventas que antes. ¿Cuál es? A nivel, por favor. Ay, Víctor, gracias. Esa proliferación, hay 104%, estuve leyendo, del 2018 al 2022 en la industria de los botes en Puerto Rico. Significa que hay más empleos también en esa industria para que las personas que quieran buscar empleo se dediquen a eso, como por ejemplo el capitán del bote. Mira, la realidad del caso es que en la etapa de la pandemia esto tuvo un incremento exorbitante, además del house arrest que mencionó Wally, porque también hubo muchas ayudas, ¿verdad?, económicas. Ese pico fue bien alto como para el 2021 y ya esa euforia ha bajado un poco, porque ya esas ayudas no están. Tenemos suerte de que se mantenga saludable, ¿verdad? Y eso es lo que queremos mantener porque vivimos en una isla y queremos que siga creciendo la industria en Puerto Rico, ¿verdad? Y queremos cuidar eso. Pero a mi entender, en este momento la industria se está estabilizando, que por eso es que ahora es figura clave, como mencionó Wally en una de sus entrevistas, del comprar ahora, porque las cosas no están tan pico como estuvieron en la pandemia por las razones que hablamos. Les pregunto, ¿cuál es el perfil de la persona que compra botes en Puerto Rico? Tienes de todas las clases de sociales. Tú puedes tener un bote que vale $25,000 o un jet ski, que también entra. Por eso ese es otro de los casos, que los, y como dice los Juan Carlos, están incluidos. Están jet ski, está todo incluido. O sea, que tienes entonces un poder adquisitivo que no tiene que ser un poder de un millonario ni nada. Pregunto por el perfil porque esto que estamos hablando sí es noticia.
Sí. Y es noticia porque en otros momentos la gente se creía que cuando había contracción económica y este tipo de cosas, habían unos gustos que no se debían de tener, y ahora uno ve que más que gusto es una opción para mucha gente. Por eso la pregunta del perfil. Pero Víctor, hay un punto de partida. Aquí no hay contracción económica. Aquí, desde el 2020 en adelante, Puerto Rico ha estado en una espiral ascendente. Pero eso es artificial por las ayudas federales. Sí. Bueno, Alex, artificial es cuando no hay nada, es una invención, pero hay dinero corriendo y va a estar corriendo ese dinero por 12 o 15 años. Nosotros fuimos un grupo de líderes a New Orleans para ver qué había pasado en Katrina y todavía están construyendo cosas de los gobiernos federales. Así que artificial es cuando tú te inventas algo. Pero de que sea un incentivo que no es recurrente, por lo menos va a ser recurrente por 12 o 15 años. Ahora, siguiendo la línea de Víctor, porque uno piensa, o mucha gente piensa, el que tiene botes porque tiene chavo. Y es una falacia, realmente. Eso no es cierto. Pues no, eso no es cierto. Y aquí la isla entera tiene... Tú ves boat parks, que tienes un bote de 13 pies, 14, 15 pies, y ves familias de 4 personas, ves muchos jet ski también de 2 personas, pero los botes se venden a cualquier tipo de persona. Y vino, como dice él, aquí vinieron las ayudas y mucha gente pues no podías viajar, no podías gastar en lo que tú normalmente gastas, estabas en la pandemia. ¿Cuánto más o menos, de cuántos pies el promedio de lo que más se está vendiendo? Básicamente, dependiendo del área del país, o sea, si estás para el área del sur, pues los botes son más pequeños porque realmente donde los tramos son bien pequeños. Si vas para el área este, donde los botes más grandes están, porque vas a Vieques y Culebra y las islas, pues entonces ya requieres, por las condiciones del mar, requieres un bote un poquito más Pero grande. los más que se venden son de 25 pies en promedio. El promedio 20 y pico de de 10 y pico a 30 y pico de pies. Sí, hasta los Ese es el 30 diario pies. vivir. 30 pies es lo más promedio. Y pues las marinas están sufriendo porque no fueron construidas para esta época. Para ese boom. No, y tampoco no había una economía para que crecieran. ¿Y el mercado aguanta otra marina en Puerto Rico? Claro, y es necesario otra marina en Puerto Rico. No una, yo te diría Vale. 4. O sea que deberíamos enfocarnos también en desarrollarnos económicamente desde el punto de vista de las marinas, de los botes, de ser un atractivo para todas aquellas personas en el mundo que tienen botes que vengan aquí. Que vengan, pues, Definitivamente. vienen Deberíamos más emular marinas. a las islas Vienen. vecinas. Vienen más marinas. Bueno, ojalá que sea así porque las necesitamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Se nos ustedes. acaba el tiempo. Vamos ahora con Kimberly. Gracias. Gracias, y escuche esto. Usted tiene derechos para reclamar en caso de negligencia o pobre calidad de servicio médico. Y como Jugando Pelota Dura, estamos del lado del pueblo, le decimos al regreso cómo hacerlo. Y ya estamos de regreso en Jugando Pelota Dura y ahora le damos la bienvenida a el presidente de Claro, el señor Enrique Ortiz de Montellano. Buenas noches, gracias por estar con ¿qué nosotros. tal? Buenas noches. Y aquí el panel que está listo para darle la bienvenida también. Un placer, saludos. Ortiz de Montellano, cuéntenos, si fuera a resumir en una sola palabra lo más reciente de Claro, en esencia, ¿cuál sería lo más reciente que tiene Claro? Cámbiate, combina y ahorra. Lo que lanzamos hoy es que combines servicios. Si ya tienes tus servicios fijos con Claro, tráete tu móvil y te vamos a dar unos beneficios en el fijo. Si tienes los fijos y no tienes al revés tienes el móvil, no tienes el fijo, tráete el fijo y te vamos a dar unos beneficios. La idea es empaquetar, hacer convergencia de los servicios de telecomunicaciones combinaciones en esos servicios, y ¿verdad? ahorrar. Yo le pregunto, ¿cuál es el beneficio de Claro Full para Puerto Rico? Bueno, precisamente es eso, es que estés full con Claro, que estés con todos los servicios. Por ejemplo, si tienes tu celular con nosotros y te traes el fijo, te vamos a dar el doble de la velocidad. Si tienes 100 megas, te vamos a dar 200, nada más por traerte tus celulares. Y yo le pregunto, Enrique, entonces, a aquellas personas que nos dicen, mira, es mejor que tengas servicios también con otras compañías, ¿qué le decimos? Bueno, depende, son lo que cada uno quiera, pero también es mejor tener una sola cara que te atienda con todo. Además, ahora las redes es una sola red convergente que lleva todos los servicios, lleva el internet, lleva la telefonía, es una sola red que transmite todo. Si te la reparamos, tienes todos los servicios bien. Hemos visto que la campaña tiene cara y es Alexandra Fuentes. ¿Por qué Alexandra? Mira, Alexandra es una persona con una imagen muy limpia y sobre todo con muchas facetas. Ella tiene una faceta de deportista, de familia, de empresaria, de presentadora de la televisión. Y el mercado de Claro es precisamente eso, para todas las facetas que hay, para todo tipo de clientes, y ella iba muy bien con esto y creo que va a ser un trabajo extraordinario. De hecho, yo tengo el paquete full desde hace un tiempo. Alex ya está full Claro. ¿Algún mensaje final para los amigos que nos estén escuchando de los servicios de Claro? Sí, definitivamente acérquense a las tiendas de Claro, permítanos servirlos, combinen y ahorren y sigan conectando sus casas. Sobre todo en esta época de inflación, de carestía,
Combinar y ahorrar es mejor para todos. Suena muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Muchas Enrique. gracias. Que tenga buen día. Pero entonces nosotros vamos a cambiar de tema brevemente, porque el año pasado la mayor cantidad de querellas que se recibió en la oficina de la Procuradora del Paciente, según ella misma ha dicho, han sido sobre la pobre calidad de la delegación de medicamentos. ¿En qué se refiere específicamente? Bueno, Kimberly y le hizo una entrevista a la Procuradora y tenemos el reportaje a continuación. Cada vez son más los casos de negligencia, dejadez y pobre calidad en el servicio en hospitales y proveedores de la salud, pero usted como paciente tiene alternativas para protegerse. Se trata de la Ley 194 o la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, que protege sus derechos en caso de denegación de medicamentos, referidos, servicios médicos, discriminación, trato injusto o inadecuado y la pobre calidad en el servicio. El año pasado recibimos unas 2.293 querellas y unas 11.000, aproximadamente 11.000 llamadas a nuestro centro de orientación. Y usted puede radicar una querella a la oficina del Procurador del Paciente por las siguientes clasificaciones: acción inmediata, que debe resolverse en o antes de 72 horas por la salud del paciente; acción intermedia, que se debe atender en o antes de 30 días; o la querella de rutina, que tiene hasta 90 días para verse. Yo sé que los medios sociales, ¿verdad?, se han vuelto un canal para tal vez dejar saber su necesidad, pero antes de eso yo les exhorto a que toquen las puertas. El año pasado, la mayor cantidad de querellas que se recibieron fue por dentro de pobre calidad, la denegación de medicamentos. Muchas de estas se presentan por errores técnicos cometidos por el propio médico, pero en muchos casos este incremento se debe a la falta de personal, lo que llaman la fuga de talentos, la situación con las aseguradoras. Hay múltiples factores. Entonces, ¿el sistema le estará haciendo justicia al paciente? Podemos hacer mucho más. Bueno, podemos hacer mucho más, pero ¿qué es lo que quiere hacer, que van a hacer para hacer mucho más y poder ayudar al paciente, Kimberly? La situación es muy preocupante y más porque ahora mismo esta oficina cuenta con solamente 28 empleados para atender las miles y miles de querellas que ahora mismo se están presentando. El problema es que ciertamente la gente no está acudiendo directamente a la oficina de la Procuradora del Paciente, simplemente está ventilando lo que está aconteciendo a través de las redes sociales. Y esto ella lo está anunciando pues, como que deben ir. Ojalá que la gente se movilice y en efecto acuda, pero esa voz es necesaria, esa representación de la Procuradora. Así que no falle, Procuradora, porque entonces la van a llamar. Lo que pasa es que también tienes un problema, tienes una Carta de Derechos del Paciente, tienes una Procuradora del Paciente, pero no hay el personal suficiente para atender ese tipo de cosas. De que no Gracias, entonces le tienen que asignar más fondos definitivamente. Sí. Bueno, y ahora tenemos información relacionada a las exequias. Sí, el gobernador Acevedo Vilá nos envió detalles de las exequias fúnebres de la primera dama el jueves 15 de junio de 12 a 8 en la funeraria Eret, viernes 16 de junio de 9 a 12 en la funeraria Eret y a las 2 de la tarde una misa en la Catedral de San Juan. Bueno, pues ya están todos informados para que puedan hacer los arreglos correspondientes. Y un abrazo solidario nuevamente, ¿verdad? Desde aquí, desde todo el equipo de Jugando Pelota Dura para la familia. Así es. Bueno, antes de irnos, quería añadirle algo a lo de Kimberly, que la Procuradora estaba diciendo de que no acudan a las redes sociales. El problema es que a través de las redes sociales es que probablemente se le están resolviendo muchos de los problemas, porque en la oficina de la Procuradora no los pueden atender. Y es una manera también de la oficina de la Procuradora accesar esas redes sociales y tomar acción sobre eso también. De las preocupaciones. Bueno, pues ya sí que se nos acabó el tiempo. Es para ampliarlo en un panel. Claro que sí. Gracias, Kimberly. Bueno, ahora nos despedimos, pero los dejamos con la bóveda de Tele 11. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues ya.